Desde el 11 de marzo del 2020 al 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia en estado de emergencia a nivel global. El COVID estaba en todos lados. Durante estos días, meses y años, el mundo experimentó grandes cambios, vivió momentos estelares y marcó el inicio y fin de muchas cosas que en este podcast les vamos a narrar, platicar, contar. Esto es Ocurrió en la Pandemia. Bienvenidos al Himalaya. Hace un chingo de frío, o no tanto como pensábamos. Este brother es Omar, el que se está temblando como un chihuahua. Acompáñenos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ocurrió en la Pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bonito sábado aquí en... ¿Dónde dijimos que estamos? Estamos en el Himalaya. Ah, en el Himalaya. ¿Helado? Salga de calor. Hace un... Nos mintieron, no hace frío en el Himalaya, hace calor. O probablemente... Tanto que estamos con playeras cortas y Sí. Omar está sudando Omar está probablemente. sudando como puerco. Entonces, sí. Dato curioso, los puercos no sudan. Solamente por la... Solo Omar. Eres solo Martito. No, por favor, Sí. recuerdos de Vietnam, no. Probablemente ese frío del que nos hablaban en el Himalaya estuvo aquí hace como 40 años, pero ya... Ya, el cambio climático ya Exacto. afectó bastante, la verdad. Pero pues sí, ya hay el calentamiento global, así que pues ya estamos muy veraniegos aquí y está tranquilo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Como tranquilo, ¿no? Ah, pues se pone de calor, Héctor. Ya no puedo seguir de- A eso iba presentando a Omarcín, muriendo de calor. ¿Cómo estás, Omarcín? Además de Bien, muriendo de calor. Bien, ¿y tú, Héctorín? Perfecto, todas márgaras aquí. Muy, muy contento. Y Y, este señor. Y este señor de 40 años, güey. y tú, Omar, Little John Camacho. También tenemos a Little John ¿Qué Camacho tal? ¿Qué aquí. tal? No, yo estoy muy bien, Héctor. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos disfrutando de mis 24 años, no de mis Ah, 40. mi parece de 30, cabrón. Frases de señor. ¿Cómo quedó el Pero Pumas? todo bien, Héctor. ¿Cómo quedó el Pumas? ¿Cómo quedó el Santos? Pierde mi equipo, pierde mi familia. Exacto. A la electricidad no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Es el jefe final, güey. Ajá. Cuando me vas borracho y ves a tu esposa, es el jefe final. El final boss, güey. Como la vez que ya te conté que me agarré machetazos con el diablo en el centro. En el cerro, sí. El diablo era su hijo. El cerro, el doble A, ¿no? Había muchos diablos, güey. ¿Qué sabe por qué? Y bueno, Hasta- sí, así es, ya nos salió lo señor aquí. ¿Nos? No me hagan reír. Oh, Dios. Gracias, gracias. Me imagino cómo va a ser editar esos topetazos en mi espalda. Bueno, estamos un episodio más aquí. Muy contentos. Hemos recibido su retroalimentación. Estamos... Disculpen, ya se fue. Esperamos que estén muy contentos con los episodios que ya hemos subido. Estamos también muy, muy contentos de seguir aquí haciéndolos. Tanto que me tienen grabando a las pinches 11 de la mañana. Y en el Himalaya. En el Himalaya. Que es Fue verga, un vuelo, ¿no? Aquí, un pero- vuelo bastante largo, ¿no? Sí, Pude haber sí, dormido otras 2 horas. claro. Pero bueno, estar en el Himalaya nadie te lo quita, ¿sabes? Exactamente. Qué Exacto. puto calor. Mucho Soñar. calor, pero bueno, ¿qué te quejas, güey? Sí, todos tenemos Mira, las mismas, unas por otras. las mismas ¿Qué 24 prefieres? horas. ¿Una hermosa vista del Himalaya? ¿O la Ni con comodidad de que tu ves el cama? güerito hablando, ¿eh? Un poco más. Qué Bueno. bonito Himalaya, ¿no? Íbamos empezando con la sección de correcciones del episodio pasado, Correcciones. pero curiosamente las correcciones de ese episodio ya se están trabajando para un episodio que venga, No hay correcciones. que es... Exactamente. Términos de corrección. No No tenemos hay correcciones. correcciones. Exacto, o sea, pasamos bien, todo tranqui. Ya mencionábamos lo de estar en cuarentena en lugares específicos, lugares Sí, sí, sí. especiales. Y ya estamos preparando ese episodio. Ya conseguí una generalista, internacionalista que me va a ayudar a conseguirlos. Y eso también venía, lo de Mexicanos el grito de COVID. Que no, que- fue el título. Bueno, no es el título, pero también ya viene ese episodio. Lo estamos armando, así que no se preocupen. También me preguntaban, la cual le mando un saludo a mi querida Denise, que
que por qué demonios estamos brincando tanto tiempo en el tiempo si no va, y no vamos como día con día. A lo cual, pues ya lo habíamos hablado, o no sé si ya lo habíamos mencionado, pero pues no todos los días pasaron cosas importantes. Es que hay muchos días en los que era de, pues Ajá. hoy no voy a hacer nada. De hecho, Y si mañana ustedes. tampoco. De hecho, Pasado ajá, tampoco. La siguiente semana probablemente tampoco. Entonces, justamente, es que, o sea, si Pero es muy ustedes. repetitivo. Si ustedes vivieron en ese momento, así tal cual como fue generalizado ese tiempo, era que literalmente todos los días, uno tras uno, se parecían, ¿no? Sí estaban pasando cosas allá afuera, que era lo que les mostrábamos en la historia de la cuarentena, como el tipo que se entregó a la policía por no soportar estar con su esposa, los entrenadores olímpicos y el chico que rompió los récord Guinness, ¿no? Nada más, así de la nada, porque quiso un día. Y Sí. entonces, pues, o Aparte sea, se dedicó a buscar en los récord Guinness Ajá. como los más sencillos. Exacto, y a romperlos. Exactamente, Ajá. sí, sí, sí. Ajá. Hizo su propio récord. Sí, Guinness rompiendo récords, ¿no? Guinness rompiendo récords. Exactamente. Exacto. Vato, Dios. Entonces, sí, David Blade se llamaba. Y entonces, sí, él, pues bueno, o sea, sí están ocurriendo cosas, pero bueno, no estamos yendo como todavía por eventos tan grandes, porque los eventos estelares son los que también van a salir en un episodio y son específicos de ese episodio. Así que bueno, ustedes no se preocupen, ya cuando lleguemos a un momento denso o importante, pues ya se les hará la invitación. Para pronto, Denis, no vamos a ir día con día. Vamos a hacer cosas importantes. Justo lo que les iba a decir. Exactamente. Empezaba en marzo del 2020, empezaba la cuarentena, tal cual. Ujú. El periodo íbamos por fases. Aquí en México, fase 1 de contagio, fase 2 de contagio. Como si En fuera fase 3. Saiyajin. Sí, exacto, así. Ujú. Y eso hace como que las cosas luego se vean más. Oh, Dios mío, estamos en fase 2, ¿no? Un poco más Uno de los especiales. mejores Saiyajin. Sí, así. Pero el 3 tiene lo suyo, ¿sabes? Pero aquí no venimos a hablar del Cocoon, Bueno, en fin, no porque yo no venimos sé a hablar nada de del eso. Cocoon, Entonces, exacto. Pues está bien que sea nuestra religión, pero. El 23 de marzo empezaba la Jornada Nacional de Sana Distancia con el famoso mensaje del guapote de López Gatell enfrente a la cámara diciendo quédate en casa, por favor. Y por favor, sí, quédate en casa. Entonces, a partir Pero en de serio, eso. ¿no? No, pero en serio, pero neta, quédate, pero en por serio, favor, quédate en casa. No te muevas. Ya no te muevas, No ya, salgas, no basta. respires. ¿Qué Congelados. dijiste? Que te quedes en casa. Congelados. Ay, Encantado, encantado, ¿no? encantado. ¿Con qué? Encantado uno. ¿No? Sí, sobre todo por esa parte de no saturar la capacidad hospitalaria y no tampoco llenar la morgue. Entonces, pues sí, esa parte estaba más llena de eso. Obviamente veíamos Lo que pase primero. cualquier cosa que pase de las dos. Veíamos cómo los demás países en episodios pasados estaban sobrellevando la cuarentena. Había países que la estaban viendo bien negra, como Italia, Ujú. que era muy, muy, muy difícil poder llevar tu rutina ahí y obviamente protegerte. O países como Nueva Zelanda, que también decidimos, gracias a la intervención de mi querida internacionalista, que ya invitaremos, vamos a hacerle un episodio especial a Nueva Zelanda porque tiene un poco más de cosas que me gustaría agregarles. Pero bueno, el caso de Nueva Zelanda fue ejemplar para el mundo entero de cómo protegerse, de cómo evitar el COVID y de cómo incluso tu población puede salir de la pandemia sin ningún problema. Obviamente teniendo menos de 20 millones de personas en tu país, obviamente está. Claro. Sí, creo que 20 millones tenemos aquí, no, allá en Iztapalapa, ¿sabes? En México. Entonces, sí. ¿Cómo crees? Como dato curioso, por ejemplo, en Mónaco es más pequeño que Iztapalapa, ¿sabes? Mala. Mónaco es más Horrible. pequeño que Iztapalapa, sí. Bueno, ahorita que estabas mencionando eso, me Ujú. surgió esa duda precisamente. ¿Tenemos la fecha de cuándo colapsó el sistema de salud de Sí, la tenemos fecha. ¿De la India? India? Ajá. No. Me Pero dio curiosidad Pero porque si no es el el que número de quieras, habitantes- güey. lo vamos a investigar, eso está muy bien. Es que, o sea, todos hemos visto esos videos de que uno Ajá. está preparando la comida en la calle Es justo lo que Exacto, con las decíamos, manos ¿no? Como- desnudas y los pichos al aire. Sí, ese sistema, Entonces, Qué asco. la como neta, que o sea, no ese te da sistema confianza. inmunológico como que diablos, ¿no? Ajá, entonces,
Yo colapsó. creo que ya al comer ahí sí es tener estómago de acero, la neta. Sí. No mames, ya si comes eso ya nada más te hace daño, güey. O sea, Sí, como que pues ya ahora sí que estás bien curtido, ¿no? pues sí, Ah, te da pues, de diarrea hecho, extrema 5 días, pero ya con eso tienes, O sea, güey, ¿no? si sobrevives esos Justo días. hay una ya. leyenda urbana Ajá. allá por Prepa 5, que es un puesto de tortas. Bueno, saludos a Prepa 5. Sí, Ah, sí, ok. sí, que es un puesto de tortas donde hay una torta, quién sabe cuál sea, la neta, Ok. nunca la comí. Ajá. Porque justamente dicen eso. Se te va a dar una de esas que ves a Dios No 3 días mames. seguidos, pero después de eso ya nunca te vuelves a enfermar del estómago. Comas lo que comas, nunca te vuelves a enfermar. Wow. No lo he querido averiguar porque No lo has soy muy querido. sensible. Exacto, es como de, mira, que quede como leyenda. A la torta no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle respeto. No puede ser. Antes teníamos así, ahí por Acoxpa también, Ajá. había unos tacos de michote también. Que decía, un amigo se enfermó horrible y me dijo una frase épica, me dijo como de, no mames, me comí un taco y ya estaba viendo al padre, al hijo sentado a la derecha del padre. y yo, ¿Cuántos años tienen? y yo así, no mames, güey, ya. Yo creo Estamos que cerca tiene del más INAPAM. De 40 para arriba, güey, ya son población de riesgo. Ya, señores, tranquilos. Bueno. Los primeros en decirles, por favor, no salgan. El mensaje de No, Gatel iba para era para amigos de nosotros, Héctor, Con sí. razón se acuerda tanto, güey. Con decirte que ya salgo de mi casa y ya está el niñito briscado de, no se preocupe, ya me llegamos. No, Héctor 60 afuera vienen los de gobierno a decirle, oiga, ¿está bien? ¿No Sí. quiere que lo llevemos a un albergue? ¿Lo maltratan? ¿Sí le llega su credencial del apoyo social? Ay, Dios, no más. Bueno. Hablando de comida, en el Estadio Azteca venden tacos de canasta. No, está bien. O sea, venden unos taquitos de canasta, son 7 tacos por 10 pesos. ¡A la bestia! Nice. Están buenos, la neta, yo sí ya, No, ya había gracias. comido esos. Yo la están neta buenos. no. De hecho, me eché 14 tacos por 20 pesos. Una vez en el Estadio Azteca, una vez me compré una torta así de milanesa. Ajá. Y cuando abrimos la torta, porque pues sobresalía la milanesa. Tenía milanesa. Y abrimos la torta supongo que y era el puro marco, ¿no? el marco Sí, era de solo no estaba había, vacío. ajá, estaba vacío. Puro pan. Eso usualmente se hace en Los otros. cuando haces en películas necesitas un Un asset. cuando necesitas un asset, por así decirlo, de comida y no tienes que llenar al talento. Ya, Usual- tenemos otro blooper, muchachos. Usualmente cuando tienes que hacer que el talento tenga que comer algo, pero pues eso es muy voluptuoso, eso haces, ¿sabes? Como de que le quitas el interior, el relleno y ya... Como el sándwich de esta Scarlett Johansson en Endgame. no en me Infinity acuerdo. War, uno de esos dos. Ok. Ok. Ajá. Que se repitió tanto la escena y siempre tenía que comer su sándwich. Ok. Que era de, le da la mordida, se acaba la escena. escupió. Ay, qué asco, Dios. Bueno, pues es que sí, eso hacen, pues sí, literalmente a veces A mí pásenme el sándwich. tienen... No tengo pedo, Sí, güey. a mí también, por favor. no, como que llevan 20 tomas, ¿no? Y Ni pedo. 20 sándwiches. Sí. Pásenme el sándwich. Hay una escena de Los Sopranos, creo que hay una escena de una cena, y también como que comían espagueti con albóndigas en la escena completa, y cuando terminaron ese día se fueron pues, terminaron hartos del De espagueti, carne con espagueti. y cuando fueron a un restaurante italiano, ¿Qué creen? Carne sí, con espagueti. y el chef llegó y dijo, no pidan nada, yo les voy a preparar un espagueti especial con albóndigas. Chale. Y todo de, Y todos, No mames, qué bueno. así es. Gracias, hijo de tu pero- puta madre. Pero bueno, esto Qué no bueno que es pedí tu el... opinión, hija de tu... Te odio. Esto no es... Te odio. Esto no es Los No Sopranos estamos Podcast. hablando de cosas culinarias. Este no es el podcast de comida, sino es el podcast que ocurrió en la pandemia. Así que lo que les iba a presentar era a una de las protagonistas e imagen icónica de ese tiempo, que estuvo ahí un buen rato y que se mantuvo en los corazones y memoria subconsciente de la población mexicana durante la cuarentena. Charlie de Melio. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Esther Expósito? Dios. Sidney, la de TikTok. Exacto, Por por eso eso mucha gente Es habla de más, TikTok. vamos a hablar vamos a buscar esos momentos icónicos estelares de eso. Pero no, justamente no ella, sino un personajito muy especial que estuvo pues en todos lados del ¿Diosito? de la pandemia. Tu ángel de la guarda. Chance. No sé, güey. El ¿Susana COVID. a distancia? Exacto. Ah, Susana a distancia. Susana a claro, distancia. mi esposa.
Sí, mi vieja. Mi güey. vieja. O sea, imagínate La dueña de mis quincenas. qué tan desesperado tiene. Mi vieja. Uf. Exacto. Y además medía 1.5 metros, ¿eh? Mi debilidad de verdad. Uf. No, es que Sí. chaparritas. Ok. Tráiganme las pacas. Ustedes, Chaparritos pero peligrosos. ustedes aquí en casa, ahí desde sus compus, Son malas desde... porque están más cerca del infierno, güey. Ya, Juanito, Ya, Juanito, basta, por favor, Ya, no queremos basta. cancelarte. Apágale el micrófono a Juanito, por favor. Ok, ella era una ¿Como heroína. alguien? Ella era una... Susana Distancia era una heroína. Ajá. No, es que ya que Se están peleando ya, tranquilos, muchachos. Este no es el podcast de quemones, este es el podcast de Ocurrió en la me Pandemia. pasó una vez. Susana Distancia fue un personaje icónico Momento que serio. deben estar viéndolo en este momento ahí en sus pantallas. Aquí está, aquí. La primera variación de Susana Distancia, pues era como muy amena, muy completa. Ya la ven. Ahí está hecha en vectores con Illustrator, se ve. Paint. No, pues sí, se ve que es Illustrator con vectores completos. Y estaba hecha para esquematizar lo que vendría siendo la distancia, ¿no? La sana distancia. Ejemplificaba pero- más o menos cuánta distancia deberíamos tener entre población, que ya para este momento, Que pues eso nos era dijeron... aproximadamente esto. Oh, digo, me pegó. Ay, ay, ay. Sí, pues más o menos como... Como- no, o sea, o lo sea- que estamos abarcando nosotros, eso. Así. No es cierto. Sí, pues sí. No, mames. Más de... No. Es como tú y yo. Ajá, güey. Eso es 1.5 metros. No, O sea, ¿de la qué estás distancia hablando? Mira. sería de donde Sí, es está mucho. Omar y yo, güey, sin que estuvieras Ah. tú. Ah. Esa sería Ajá, como sí, la pero distancia. yo me estoy contemplando de que estoy dentro de esa distancia, ¿sabes? Ah, ok. Ajá, o sea, como de que ustedes son punto A, punto B, y la mitad soy yo, Ok. y el sándwich. Y Hola. entonces, Va. bueno, Oye, pero. con ella empezaban lo que es la jornada de sana distancia, y con esto se ejemplificaba cuánto era la distancia que debías tener entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque a esto iba a explicar. ¿Qué ocurre? Ah, el escuadrón de la Ah, salud. la- Es lo que les iba a comentar. Yo Dios mío. recuerdo de manera así como. El Suiza Squad. Sana distancia. ¿Cómo se llama? Susana Distancia ¿Cómo se tiene llama? lore. Ajá. Susana ¿Cómo se Distancia llama? tiene- Mames, güey, es el El Susana efecto Mandela, Refugio, güey. Susana Prudencia, Susana Prudencia. Susana Distancia, Susana Esperanza y Susana Aurora. Está cabrón, ¿eh? Ay, cabrón. Sí, o sea, yo recuerdo que cuando salieron Son 4 aliadas. eran diferentes, o sea, como que había más. Mames, Luego la juntamos gente el dijo, exodio güey, del qué COVID, mamada, güey. y nada más dejaron a Susana Acorde a El Universal, se presenta Secretaría de Salud a 4 aliadas de Susana Distancia. Una es queer y otra es mushe. Claro, porque tenemos que ser incluyentes. Y es Susana Prudencia, Susana Refugio, Susana Distancia, Susana Esperanza y Susana Aurora. Mira, Ya, o sea, ya se lo da Doña Refu. ¿Cómo está? Doña Refugio. Claro, porque te proteges, ¿no? Doña Refugio. Sí, pues sí. Para la Como distancia. Las personas que llaman Concepción. ¿Qué pasó, Doña Concha? Doña Concha. Sí, vaya, miren, ¿cómo ven? Susana Distancia tenía lore. Está. Eh, Al parecer no soy puerco, soy elefante por mi memoria. después tendría un rediseño, curiosamente, la Susana. Ahí está. Y ahí ya está más guapa. Ya la ¿sí? pusieron más guapa. Sí, no. Porque si no, no le iban a hacer caso. Pasó la como neta. por un proceso de animificación, porque sí le hacen los ojos más grandes y ya. Se metió como- Botox. O sea, En, volvió anime. en cuarentena. Sí. Sí, bueno, ella también era como lo que ejemplificaba la jornada de salud. No solamente te decía cuánta distancia, sino cuándo no debía salir, cuando estábamos en semáforos. ¿Qué pedo que si la pusieron más aquí, guapa? aquí en México. Dios. Y luego imagínate, no ves mujeres en tu casa. O sea, estás mal y de pronto ves eso Es y que, es como, güey, es que, o sea, ve la diferencia. Aquí va a aparecer Susana Estancia antes, espero, y Susana Estancia después. Y damn, O sea, y de repente ¿qué están pedo? como 34 de Susana Sí, Distancia. yo me acuerdo de... Ay, no. No busquen eso, no busquen eso. Rule 34, Susana Madre, Distancia. lo que menos querías era mantener la Susana a distancia, güey. O sea, Oh. ve. Ya. Una vez me acuerdo que sí hicieron como enemigos de Susana Distancia. Y había uno que se chingada. llamaba... Sí, güey, te era todo un lore, o sea, estaba bien cabrón. El antidistancia, qué Incluso, pedo. incluso había gente en redes sociales que se dedicaba a hacer como mini cómics. de esa Eso sí madre. los llegué a ver. Eso Sí, sí. eso sí los llegué a ver.
Porque Pero- yo me acuerdo de un cómic, pero, o sea, no era oficial, no canon. ¿de dónde lo Pero, no, pues en Twitter? ¿En WhatsApp? Instagram, en Instagram. Pero su enemigo, hola, con un fan, con un fanfic de Ah, a ti Sana también te lo Distancia. repartían, güey, un güey en bicicleta. Oh, y me estás diciendo el chiste que soy viejo, jaja, otra vez, muy bien. Y uno de sus enemigos no oficiales era su perra imprudencia, ¿sabes? Oh, Así se llamaba. ¿neta? Sí. Pero de los no O sea, no oficial, pero se llamaba así su perra imprudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya para ese tiempo, pues ya estábamos saliendo, que es lo que les decíamos. Ya podíamos realizar ciertas actividades. Todavía no podíamos reunirnos mucho, ni tener grandes, bueno, les decían convenciones Ujú. masivas. Y a lo cual también lo que les venía a traer es un poco de memorabilia de ese tiempo. Estos son carteles y circulares que nos llegaban cuando cayó la pandemia. Y cuando ya estaba la cuarentena a full, ya había una campaña de salud, que era de todos se quedan en casa. Y ahí están las 6 reglas básicas. Si lo están viendo en YouTube, se van a salir las 6 reglas básicas. Se va a ver. Se va a ver un No, horrible, no, no. pero... Los Pero bueno. grabamos y se los mandamos. Pero pues básicamente estos eran, así que folletos de divulgación, Ujú. más que nada, Sí. para ¿Y saber. estos dónde te los daban? ¿Te llegaban? ¿Te llegaban, ¿Te llegaban? O, por ejemplo, había si... gente repartiendo, güey. si ibas al En mercado- clínicas, así te los puedes. Si ibas al doctor, a veces Ajá, te los daban. te los daban. En, Sí. en el mercado también había como bastantitos que podías ir agarrando en No México. salía, muchachos. No, pues al final de cuentas, eso va lo Nunca me llegaron que... esos. A eso va lo del episodio, porque cuando empezamos a salir otra vez, nos dimos cuenta que las cosas ya habían cambiado. Exacto. De pronto- Sí, ya fue un cambio en la realidad muy, muy cañón. De O sea, pronto, ya- pues ya había señales en los pisos, ¿no? Había taches. Y Así había como... el verdadero héroe de estos tiempos, el tapete con cloro. El tapete con cloro. Ese tapete Grande. con cloro, ¿cómo carrió? Vamos a hacer un episodio de los objetos de la cuarentena. Y ahí... Vamos a tratar de conseguir. Y vamos a tratar de conseguirlos para Yo también verlos tengo el bien. ¿En serio? Ahí está, viste en mi casa. Ah, O sea, pues, mira. o sea, no Y lo todo uso. sigue ¿verdad? teniendo. Lo sigue teniendo. Con el mismo No cloro lo de hace sé, 3 ¿cómo? años. No, o sea, ya No le cambió el cloro, ya nada no más. se usa. Ya no se usa, obviamente, pero ahí lo tengo guardado ahorita en Sí. mi casa. Nice. Yo Ah. tengo un oxímetro. También un oxímetro. Ah, Yo ese tengo la también tengo. pistolita Ahí está, para... Ya, carreamos el episodio. Mátame el recuerdo La de ese de mago mátame. amor. Yo es el día de hoy, Héctor, y por favor, mátame el recuerdo. Auxilio. De esa amarga Tranquilo. salida. Esa salida no nacida. La muerte de cuna. Cuando... Ya, bonito. Fue muy curioso porque lo que veníamos hablando era de la cuarentena. Ustedes disculpen, se me cayó el guión. Era Esto de despertarnos temprano sí nos afecta mucho. un poquito. No estoy pensando, amigos. ¿Cuándo? La gran novedad también fue que también te llegaba un teléfono, te pasaban un teléfono ahí en Secretaría de Salud, en las conferencias que decíamos que ocurrían todos los días. Literal era todos los días, estaban las conferencias de cómo íbamos con los contagios, cómo iba la población, cuáles eran las zonas, porque no todas las zonas en México se estaban contagiando igual. Aquí la Ciudad de México lo vivió más. Y nos tocaba que nos pasaran el teléfono de salud, ¿no? Así el 55. Bueno, no lo voy a pasar otra vez porque chance es otro número ahora. Lo van a marcar una señora a Lo van a las marcar 3 de la un mañana. señor. Y yo, ahora. Y ese teléfono, cuando le escribías por WhatsApp, se supone que era Susana a distancia. Sí. Y tenía estás diciendo? respuestas Sí, automáticas. sí, Pude haber hablado, sí, el amor de mi vida. no lo sabías, te ¿No lo decía, aprovechaste? hola, soy Susana a distancia y tal. Ajá. Ajá. Bien. Te daba recomendaciones de salud. Sí, y de hecho había un meme que decía, ¿puede un hombre con novia mandarle un WhatsApp a Susana a distancia? Bueno, otro de los países que no sufrió tanto gracias a su cultura del espacio, vital, por así decirlo, fue Japón. Japón ya sabía cómo mantenerse con esta cuarentena, lo cual no Konnichiwa, significa que no se estaba... Mitsubishi, Ya sé. sushi. Lo cual no significa que no se estaba contagiando. De hecho, sí estaban teniendo contagios masivos en Japón. A lo cual después llegó la gran novedad de abril del 2020 en Japón. Llegó Susana. Fue Sana, que distancia. fue el primer ministro en ese momento de Japón, Shinzo Abe,
era el primer ministro en ese momento. ¿Cómo? El Shinzo Abe. Shinzo Abe, sí. Shinzo Abe. Shinzo Abe, que es el primer ministro. Va a volver a aparecer en futuros episodios porque ocurrió algo muy denso con él. Muy, muy, muy denso. Pero de una vez, bueno, esta es la primera vez que lo nombramos en este episodio, en este podcast. Lo agarraron traficantes. Ya cerraron lo los sabrán, ojos. ya lo sabrán después, ya les va a llegar. Vendía rápido. Pero bueno, en abril del 2020 se celebra un congreso de emergencia con el Comité Olímpico y Shinzo Abe, el gobierno de Japón, y les dicen, ¿cómo vas con los contagios? Terriblemente mal, nos estamos muriendo. Mal. Terriblemente mal. Y- Esto no está progresando. Nos vamos a morir todos. no, y eso fue más puertorriqueño que nada, ¿sabes? Eso no fue japonés, eso fue más puertorriqueño que nada. Dominicano, ¿no? Y bueno, Shinzo Abe tomó la decisión de ¿saben qué? ¿Por qué no? Yo sé que ya no se va a hacer, faltan 3 meses, pero esto no se va a cumplir. O sea, no era tan optimista como aquí que decíamos que en 2 meses se acaba, Era ¿no? realista. Él era muy realista y dijo, no se va a acabar este año, así que ¿por qué no lo pasamos del 2020 al 2021? ¿no? Y a lo cual también vendrá el episodio especial de las Olimpiadas de Japón Su nombre de 2021. Lo que mencionábamos era esto, la cultura del espacio de Japón. Ujú. Le estaba batallando y decidieron suspender o bueno, postergar los Juegos Olímpicos para el próximo año. Y eso es una referencia también a lo que pasó con Akira. No sé si ustedes vieron Akira, la película, pero también en Akira ocurrían los Juegos Olímpicos en el 2020 y no pudieron pasar porque ocurre el incidente de Akira, ¿no? Por así decirlo. Pero era también Tokio 2020. Eso fue una mega profecía, por así decirlo, ¿no? De esto no se cumplió. Van a ver la miniatura, van a ver ¿Ah? a Héctor disfrazado de otaku. Ok, bueno. Disfrazado de Akira. En Alemania les iba a contar la... Te va a poner orejitos de gato. No, me pones una peluca de Hatsune Miku, ¿no? O sea, O sea, te voy a hacer con la IA, ¿eh? Alemania, No puedo. Alemania estrenó algo que se llamaba la policía del medio metro. Del metro y medio. ¡Ah, metro! Del metro y medio. Del... No, del metro y medio, metro y medio. No, pero ese es el malo. Sí, El bueno es el medio el medio metro era el bueno, sí. medio es el Sí, malo. exactamente. El que ya cobraba 5,000 pesos para ir por Ah, de madre. a fiestas, ¿eh? Sí. Cobraba más de lo que medía, güey. Dios. Los pactos. No. Bueno, era una policía que estaba hecha específicamente para estar en las calles y ver que cuando tú te formaras en autobuses, en centros escolares o en supermercados, centros escolares porque había capacitaciones allá adentro, pero no era que tomaran clases. o De algo que así. no fueran los Ajá. demás. Ok. Pero ellos se encargaban de medirte, literalmente con una regleta Ah, es justo y lo que te iba a checar que preguntar. sí tuvieras esa distancia, ¿sabes? Órale. Sí. Se medían. Mide 12, Claro. no pasa. Eso recuerda, por ejemplo, en los tiempos de Estados Unidos, cuando en las playas había policías que llevaban también su cinta y tenían que medir el traje de baño de las mujeres para ver si no estaba demasiado corto. Exacto. Sí. La Pero distancia entre las rodillas y hasta dónde llegaba el traje. El traje de baño, Eso es lo ajá. que medían, güey. Está cabrón, pero bueno, sí, esa policía estuvo activa no solamente en Alemania, sino también en Reino Unido, pero uno de los países más meticulosos que la tuvo fue Alemania y llegaron a cumplir con la regla de los Bueno, es 1.5 que- de a golpe, o sea. Es que la neta, Alemania tiene los recursos y la disciplina suficiente para que su gente sí pueda respetar eso, ¿sabes? Y tener Ajá. la cultura suficiente para que no haya tanto delincuencia y sus policías puedan destinarlos a medir distancias. Exacto. O sea, Bueno, eso, no, mames, eso no se podría hacer y es aquí en que- México ni de pedo. además, En el Himalaya. además esa parte, Ah, vale. es que estamos en el Himalaya, En el jibili, jibili, como dijo Omar. En el Jimmy. Bueno, con eso pedo, güey. Ya, suéltame. A eso es a lo que íbamos, ¿no? De que este mundo pues ya era diferente, ya encontrabas que había placas de plástico en los cajeros. acrílicos. Ajá, Ah, sí, había sí, unos cierto. acrílicos, o luego también los Ubers te subías y Y estaba el acrílico. estaba un también. acrílico, una placa gigante aquí, ¿no? Así. Ustedes tenían que hacer una patrulla en la parte de atrás. Obviamente Digo, todas, me han contado que todos sí estos se ve lugares- La parte de atrás de una patrulla, pero... como,
Levante la mano quien ya ha estado en la parte de atrás de una patrulla. Eso. En la parte de atrás de una patrulla, eso. Ah, Bueno, muy mamá. bien, Omarcín, muy bien. Bueno, pues ahí se ve que el señor no ha hecho nada ilegal, entonces no ha estado en el asiento trasero de una patrulla yo. Ámsterdam. Todo lo que voy a decir. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Sí, exacto. Entonces el mundo ya era otra cosa. Había medidas que se habían tomado muy rápidas. Ajá. Como, bueno, pues solamente bloqueemos esto, pongamos un plástico gigante. De eso sí me tocó ver también. Sí. El plástico que usaban para, no sé, forrar cuadernos, forrar Sí, mesas. sí los usaban. Lo agarraban, decían, chinga tu madre, compro 4 metros. Pero Y con lo esto. pongo de techo y a lo pongo, suelo, ajá, güey. Sí, exacto. sí, sí. Aquí, bueno, allá en México, cerca de su casa, teníamos una papelería que justamente tenía como 4 metros de plástico. Así, literal parecía de los lugares de contención de las películas, ¿sabes? Ajá. Como, Es incluso varios como negocios. sellado, O sea, ajá. varios negocios tenían su Ajá. plasticote partido a la mitad como si fuera una cortina. Ujú. Solo de plástico. Sí, Ahí no sí, para sí. que estuviera tu tapete de cloro. Te limpiabas, De trapito, cloro seco. entrabas, Y, te satanizaban, entrabas ya. de nuevo. Y ahí también llegaron los satinizantes. Los satinizantes. Así. Ya, señor. ¡Ah! Este pendejo. Acepte a Satanás. Espíritu Santín. Ya, puedes pasar. Ya, órale. Pues. Sí, recuerda que estábamos hablando de Alemania, era un pastor alemán. Oh, Dios, hizo el saludo aquí, ¿eh? Dios No. santo. Eso No, también no, vamos a no, tener que cortar. Eso también vamos a tener que cortar. No, no fue ese. Bueno, estamos funados en nuestro Recuerden- cada episodio. Recuerden que ya llevábamos un ratote sin que todo pudiera volver. Entonces, ya para este momento, estas eran ahora sí que las únicas opciones que tenían negocios locales, lugares públicos para poder volver, ¿no? Por ejemplo, había bancas donde habían literalmente sellado, bancas compartidas, ¿no? Donde se podían sentar 2, 3 personas y ya estaba tachado dónde no debía sentarte y dónde sí Sí. se podía sentar la gente. O luego también en los estacionamientos ya habían marcado también con una cruz dónde se podía estacionar y dónde se daba un espacio y ya después podía estacionarse otra persona. Para considerar ¿En esas... estacionamientos? Sí, Ujú. sí, de hecho No, sí se se... fue a enfermar el coche. No, pero bueno, No, sales de tu pero- coche y ajá, imagínate. que no ajá. coincidas con otra persona. Sí, que cuando estemos ahí entrando... No, es que a mí en estacionamientos También no saliendo. me tocó verlo, Ajá. pero sí me tocó ver en cualquier lugar, básicamente, Ajá. güey, donde había sillas. Sí, pues es incluso, que... incluso en iglesias. O sea, incluso no sé si alguna vez llegaron a ir a un evento que sí. requiriera ir a una misa, güey. Qué alegría. Había- cuando me dijeron. Había espacios marcados donde aquí no se sienta nadie. Ujú. Y era uno sí, dos no. Uno sí, dos no. Pero al final de cuentas se mantenía lo mismo, ¿sabes? Como de Sí, no sí, sí, tener sí. que interactuar tanto con la otra persona o Sí, no tener eso que era el mismo interactuar. principio. Eso también era la única opción que tenían los negocios. O sea, ¿qué prefieres? ¿Seguir cerrado o aclimatar o condicionarte, no? Pues ahora sí que Justo. al Los final de restaurantes cuentas... también funcionaban así. Era Sí. una mesa. Era una mesa fuera. no. Ah, Una vez exacto. sí, una vez no. O, por ejemplo, lo que incentivaba mucho también era que tú te llevaras tu comida, ¿sabes? Ujú. O sea, como Sí, de, sí. vienes aquí y... ¿Traes tu lunch? Ajá, te traías tu topper. Te traes tu comida y vienes a comer acá, ¿no? Ay. Pues sí, que no es restaurante, es comedor acá, ¿no? Sí, justo. Pero... No, pero sí, o sea, llevabas Ajá. tus cosas para que te dieran ahí lo que fuera que compraras y te lo llevabas a tu Porque yo me acuerdo que veía casa. muchos Con el negocios... Susana Refugio. Con la Susana Refugio. Susana Refugio. Yo me acuerdo Doña de... Concha. Pues sí, es que ya había lugares que literal era abril, mayo y pues ya habían cerrado, o sea, como de ya Pues es que fue no un van momento a donde funcionar, si fueron no. como 3 meses, ¿no? Más o menos, Fue Como- cuando nos declaramos fue en marzo. ajá, Fue- abril, fue mayo. Parte de marzo, parte de abril, bueno, fue abril, obviamente. Marzo, abril, parte, todo mayo Ujú, y parte de junio. sí, más o menos Que cuando... fue cuando todo, o sea, toda la civilización cerró. Ujú, Sí. Fue de... hay que ir auxilio, condicionando. todos vamos a morir todos. A eso también era algo muy interesante que me habías hablado tú, No ¿no? sé Lo si- de... Ajá. No sé si tenemos saltando, yo la verdad es que no me acuerdo, pero había países en Europa que tenían toque de queda, güey, hasta cierta Sí. hora. Ah, De hecho, sí. justo. O sea, sí, sí. tenían toque de queda y de hasta ahora ya no sale nadie. Solo había una patrulla, un policía allá afuera de. Uy, ahí como de, a ver, ¿qué Ah, hay? ese güey de puta madre, güey. Mira, Sí, güey. decía justamente eso. En Italia se promovió que ciudadanos armados con megáfonos
desde sus balcones insultaban o reprendían a quien salía sin permiso después de toques de queda o caminaban muy cerca de otros también. En México hubo los incidentes donde ciudadanos se confrontaban por estar muy pegaditos. Sí, ¿cuál es tu a puta veces, necesidad de pegarte en las Es tortillas, que güey? sí, a veces Necesito- con gritos o amenazas convirtiéndose en policías de sana distancia, que decían, ¿no? Como Deja de, tú solo en la pandemia. Creo que actualmente también es muy incómodo que en el súper alguien esté así atrás de ti y digas, no mames. a partir de, Esto bueno, para yo atrás. tengo un estudio, leí un estudio que, pues, la verdad fue muy revelador, Journal of Anxiety Disorders, que hablaba de eso, de que a partir de, pues, este cambio que tuvimos como sociedad, ahora ya no aguantábamos la tensión social de estar, Ah, la sí, cercanía física era vista como un acto de agresión o A irresponsabilidad mí me caga que me a partir de ese momento. Entonces, sí, era como de que nuestra sociedad cambió en ese momento de estar tan cerca y sobre todo si consideras que la cultura latina es eso, ¿no? Como de estar tocándonos todo el Sí. tiempo, abrazándonos o... Era mucho de contacto físico. Exacto, la sí, es neta. mucho de contacto físico, no es tanto como en otros países que son un poco más fríos, ¿no? Porque la neta, yo amé el saludar de puñito, ¿eh? Ujú. Me encantaba. Sí, De era puñito, sí. Ya. Hay un No video... tenía que interactuar más, güey. No me gustaba eso. Hay un video de, creo que la reina de Suecia, Ujú. donde llega la jefa de la Unión Europea a Suecia para verlas en COVID. Llega y le extiende la mano la jefa, pero la reina se queda así como, no mames, no. Y le hace así el saludo, así como de no. O sea, Ah, le como, hubiera dado el puñito. no, nada, no toca. Y después descubrí, bueno, se supo que la reina no tocaba a nadie. A nadie, a ninguna Ok, persona después yo- de eso. No, espera, tengo que sacar mi coraje. Perdóname. Chile sigue siendo de los que están en la fila, güey. ¿Cómo me cagan esa pinche gente? Ya, eso es Ok. Bueno, todo lo pero que tengo que decir. este no es el podcast del odio, pero muchas Pero gracias. podía. Yo tengo muchas cosas que decir. La sana distancia entonces era recomendada de 1.5 a 2 metros. Y ya veíamos que alguien estaba 1.48 metros aquí. Y Gérmenes, aleja tus Fuchi. sucios gérmenes para allá. Y bueno, pero a esto luego no consideramos un evento, o bueno, más bien un suceso que nos ocurre todo el tiempo y es normal, que son las gotículas. Las gotículas son pequeñas partículas de saliva que Ok, expulsamos cuando hablamos, ¿no? Sí. Sí. Que expulsamos cuando hablamos, cuando respiramos Ujú, o cuando en cierto momento bostezamos también, Sí, sí, sí. puede salir. ujú. Esas gotículas, acorde al MIT del 2020, podrían alcanzar hasta 7 metros en ciertas condiciones. O sea, podrían estar flotando en el aire. O sea, de 7 nada metros. servía tu sana distancia de Pues metro y medio. no funcionaba si, o sea, por ejemplo, aquí en este Sí espacio. funcionaba y no. Ajá, O sea, si estabas al aire libre, güey. Sí en ciertas funcionaba condiciones, sin por ejemplo, pedo. cerrado, pues sí, o sea, porque vamos a estar en el mismo Eso. aire compartido. Vale, sí. Pero al aire libre, al aire libre, pues podía Era irse. más difícil Sí, por las mismas condiciones del aire. exacto. Entonces- Bueno, y también era lo que estaba viendo, que eso sí lo llegué a ver porque era publicidad, Ujú. en la parte de, si ninguno utiliza cubrebocas, se van a enfermar. Se van a Sí. Ah, bueno, de ¿no? hecho, Si uno ocupa cubrebocas, eso se proliferaba. pues Sí. va a estar tranquilo, bueno, es menos riesgo. Exacto. Pero si los dos ocupan cubrebocas, nada, de puta madre. Sí. Sí, la neta, sí. Bueno, había otra cosa que se llamaban los arcos de desinfección, que son estructuras que no sé si Sí, llegaban a los verlas que- ustedes. Arcos sí, de sí, desinfección. Ah, sí, Ajá. de esos había uno en donde yo trabajaba anteriormente. Ok. Entrabas y pasabas Y- por una pinche arca, Ajá. así, un arquito. Ajá. Te Dice- quedabas un ratito adentro. Dice, Ahí sí te Ya desinfectaban. puedes salir. Era, eran estructuras Estaba bien cagado instaladas. porque era como en las películas, güey. Ajá. Cuando Como pasas ti- así. Del espacio, güey, cuando pasas de una cámara a otra, ya, puedes continuar tu camino. Pues sí, Estaba muy chido. los arcos de desinfección eran estructuras que se habían hecho en lugares públicos como supermercados. Se habían instalado en lugares públicos como supermercados, hospitales y lugares públicos, ¿no? Que tuvieran la necesidad de desinfectar gente que estuviera en lugares cerrados. Rociaban el tipo de nebulización o niebla y supuestamente era el desinfectante con una persona cuando pasa por debajo. Se usaron en nuestros países como México, Colombia, Perú. Varios países asiáticos también lo optaron y usaban un elemento compuesto de cloro diluido y otros agua, ¿no? Carbonatada. Se vendieron como barrera protectora, pero a partir de abril del 2020, la OMS los desaconsejó totalmente por su uso. No eliminaban el virus de superficies ni de las vías respiratorias. Podían causar irritaciones en piel, ojos y pulmones debido a su manifestación y posible no declaración del elemento que era el cloro. O sea, si no lo sabías tratar, podía pues quemarte, ¿no?
y daban una falsa sensación de seguridad. Es que era eso. Era un justo eso. efecto placebo. Era un efecto placebo. O sea, te hacía sentir de, ya me Ya me limpiaron. desinfecté. Sí, Ya me satanizaron. hay Ya un episodio especial de las conferencias de Gatell, Ajá. donde hablan de, pues no sé por qué lo siguen usando si no funciona. No es lo mismo Ajá. del tapete con cloro, no funcionaba, no servía Pues- para absolutamente nada. Pues era esa idea de dar una falsa sensación de seguridad. En abril del 2020 ya habían advertido sobre sus riesgos y su nula efectividad, Ujú. lo cual ya era una señal de que no debíamos usarlo tanto y no se mantuvo tanto como llegó a ser el tapete o la pistolita para medir la temperatura. Ujú. ¿Qué? Pensé que la otra, ¿Cuál? la que sanitizaba. Vamos a satinizar. Ajá. O sea, es que había una Vamos a pistolita. satanizar a este cabrón. Satanicemos a este Te vamos a cabrón. presentar a Buffy. ¿Ha oído? Cabra. Es que había una pistolita que le ponías la solución y tal cual era así. Ah, Sonaba igual que los arcos Exactamente, de era el mismo Pero sí. principio, era exactamente lo mismo. Yo tenía un trabajo donde a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde venían y nos fumigaban ahí en vivo, así como de. ¿Te satanizaban? He escuchado de Abraza Behemoth, así. El nombre del pacto. al pan Eh, y al viro viro. Como dato viral, había un hombre en Walmart de Estados Unidos, en Wisconsin, que medía toda la distancia con un palo gigante. Y si no respetabas esa distancia, Te daba un te daba un palazo. Qué bueno, yo lo haría. La verdad. Lo veo factible. Bueno, antes de seguir con el último fragmento del episodio, quería darle entrada a el cine pandémico, cápsula de cine pandémico con nuestro querido Lalo Ortega de Filmelier, al cual le agradecemos la participación. Y aquí está la cápsula. Disfrútenla. Antes de la pandemia, ¿cuál era tu parte favorita de ir al cine? Para algunos era llegar, ver la cartelera y platicar con los amigos o con la pareja qué película ver. Para otros, las botanas eran parte fundamental. Pedir un refresco, una enorme cubeta de palomitas o unos chocolates y llevarlos hasta el asiento para disfrutar con la película. Pero lo que solía llevarnos a todos a la sala de cine eran las películas mismas. Y no para verlas como sea, sino para ser devorados por su luz en la pantalla grande que demandaba nuestra atención. Las emociones eran para sentir en grupo y no aislados en la sala de la casa. ¿Será que esto cambió para siempre con la pandemia? Después de cesar operaciones a finales de marzo, las salas de cine en México permanecieron cerradas por varios largos meses, en peligro de no volver a abrir sus puertas otra vez. Fue a mediados de mayo cuando vimos una luz al final del túnel. El plan para el regreso a la nueva normalidad, según el semáforo epidemiológico cuyos colores, rojo, naranja, amarillo y verde, indicaban el nivel de ocupación hospitalaria. Sin embargo, las condiciones para reabrir las puertas de los cines solo llegaron en agosto de 2020, casi 5 meses después de la emergencia sanitaria. Pero las condiciones ya no fueron las mismas. Los cines solo podían operar con aforos del 30%. Los asientos estaban espaciados y los cubrebocas eran obligatorios en la sala. Un gran inconveniente para quienes querían disfrutar de las palomitas. El aspecto social del cine cambió para siempre. Y todavía después de la pandemia pueden sentirse los impactos. El día de hoy, ¿todavía se ven salas tan llenas como en 2019? ¿Has notado que los espectadores más jóvenes, si es que van, tienden a preferir el celular? La nueva normalidad llegó, pero la vieja normalidad parece que nunca regresó. Y bueno, eso fue cápsula de Cine pandémico. con Lalo Ortega. Lalo Ortega. Exactamente. Les dejamos sus redes sociales aquí de nuevo para que lo sigan, conozcan más de sus reseñas. De hecho, apenas acaba de subir la reseña de la película de Minecraft. La destrozó. Pero si quieren ver cómo de bueno ¿Cómo es, crees? Pero la verdad es vean. muy bueno, ya visité sus redes. Tiene buenas reseñas. Sí, La verdad muy es que buenas tiene reseñas, sí. buenas reseñas. El buen Lalo es muy bueno. Lalo Ortega. Y síganlo, es muy buen crítico. Y también tiene bolsas de movie, así que síganlo. Bueno, les quería dar unos datos curiosos, solamente para cerrar el episodio. Ujú. Este es un dato curioso. Número 1. Número 1. Durante la cuarentena. Desde los huevos de la araña. La araña de los huevos.
Dato curioso. Yo le enseñé a pelear a Bruce Lee. Dios mío. Eso ya es más señor que lo que yo digo, ¿saben? Eso es más Ay, señor. espérate al siguiente para decir todo. No sé, Dios. Durante la cuarentena, el 72% de los mexicanos afirmó tener miedo al contacto físico, incluso con sus seres queridos dentro, ¿saben? Esa es fuente de Consulta Mitofsky 2020. Sigan a Consulta Mitofsky, da muy buenos porcentajes. Bueno, yo como medio sí lo aconsejo. A partir de mayo, abril del 2020, abril y mayo del 2020, existió un miedo colectivo de que probablemente la comida que se consumía en restaurantes y se comía afuera ya podía estar infectada con coronavirus, o que probablemente los cocineros que estuvieran ahí también ya tuvieran esa infección. Sí, claro, estuvieran enfermos. Como el episodio de Los Simpsons. Exacto, justo eso iba a comentar. Justo eso iba a comentar. Aquí Che, nos conectamos, chino que Juanito. estornuda en su caja, la tapa, se la manda a Estados Unidos. De hecho, para paqueterías en Amazon de Estados Unidos se daba una señalización de por favor, cuando llegue tu paquete, que Déjalo orearse, ¿no? déjalo orearse y no lo abras 24 horas. O sea, manténlo sellado 24 horas y séllalo, ¿no? Bueno, ahora sí que satanízalo. Satanízalo. Que no es satanista. No, ya sé, pero estamos dejándolo llevar. Usaban Lysol. Que también lo traeremos para los productos de la cuarentena. Los traeremos para el episodio Las toallitas especial. húmedas de Lysol también. Sí, está bien. Ajá. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, llegaron durante esos meses, me llegó ese cuadro. Claro. Que les vamos a enseñar una foto de mi fotito cuadro. aquí, Ajá, cuadro. aquí sale el cuadro, miren, aquí lo ven. Ese cuadro me llegó en este tiempo y fue como muy, muy especial porque en mi época era como en esa época era como, no abras los paquetes hasta 24 horas y yo nada decía como, chale, quiero ver mi cuadro, quiero ver que sí llegó bien y todo y no podía porque pues ahí estaba. Y pues sí. Pero bueno, esa era la señalización para cosas que ya pudieran llegar a tu casa. Paquetería, comida. De eso también debemos hablar. Y sí, vamos a hablar de ellos también. Va a ser en los trabajos remotos. En los trabajos de cuarentena. Y bueno, con eso despedimos este episodio de la sana distancia. ¿Cómo lo ven? Estuvo muy completo, ¿no? Ya hasta la fantasía de sana distancia. Sí. Que Dios nos ¿Podrías cuide, por platicar favor. con Susana a distancia? ¿Podrías platicar con sana distancia? Ay, ya no me digan eso, por favor. Y es que tuvo un glow up. Tuvo un blow job. Oh, Dios mío. No, eso no tuvo eso, no tuvo eso. No, o sea, pero sí. Pero sí estaba guapa, de la sí. versión 1 a versión 2 sí cambió bastante. Cualquier versión, ¿eh? Ya estoy feliz con cualquiera. A mí Eh, me gustó por quién era, no quiero- cómo lucía. Quiero- Migajero. Quiero decirles Dios. Yo ese, pero. Claro que sí. Fue parte de un apoyo colectivo de la Secretaría de Salud para poder mantenernos en casa. Y gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Susana Refugio. Gracias. Esperanza, ¿Quién sabe qué chingada? Susana- ¿Quién sabe no, cuántas me putas acuerdo, Susanas, güey? Y El 5 era el Suicide Squad. vamos todos juntos con la campaña de Susana a Distancia. Y siempre digan que no a su perra imprudencia. Así que. El enemigo de todo el mundo. Sí. El Así enemigo que- del mexicano promedio. Exactamente. Pero bueno, con esto empezamos la etapa de la sana distancia. Estamos adaptándonos otra vez, volviendo de la histeria de la cuarentena, pero eso no significa que se hubiera acabado la histeria. De hecho, aumentaba. De hecho, iba aumentando. Porque ahí todavía no consideramos el factor tiempo. Yo quería contarles eso. Cuando vivía mi tío, me acuerdo que fuimos a comer un helado, justamente, y veíamos como ya todo estaba aclimatado, estaban en los puestos allá en México, ya tenían su plástico, todo estaba cerrado, no había las mismas personas, estaba vacío. De hecho, los mercados, por ejemplo, en el mercado cerca de mi casa, su casa, no dejaban entrar más de 10 personas. Sí. Entonces, era como de, ya son demasiados, entonces en la puerta del mercado, Pero de aquí te esperas Te decían, a que salga ajá. alguien y ya puedes entrar. espera a contagiarte aquí afuera, por favor, no te Pero pues contagies, era- no te contagies allá adentro. Era Vas a una contagiar allá mamada, adentro. porque como Ajá. tenían 2 entradas y 2 salidas,
Era como de entras No, aquí 10. pero sí había... No sí, sabemos si salía. sí había... Obviamente había sus 2 guacales de madera así. Puestos aquí. No se pasa. Con Es un hechizo simple, pero Y con un Con- bote con su bote de gel antibacterial antibacterial. vacío. Sí, güey. Porque ya- O ya seco. Es que luego pasaba eso de que el gel Se evaporaba como, el ajá, alcohol. se volvía ya viscoso, ¿no? Y ya no Era podía una salir. gelatina ahí toda Exacto. horrible y te la ponías todo pegajoso. Ah, sí, sí, Ay, sí, guácala, sí. ese mejor, Sí, ¿no? y entonces cuando pasaba eso, pues ya... Oye, Era pero así. hasta para eso nos volvimos tiquismiquis. Sí. De- Con el gel antibacterial. ¿Sí? Porque era como de, ay, este está muy aguado. Ay, Ay, este ese está está muy muy pegajoso. espeso. O sea, ay, este a mí huele se- mucho a alcohol. A mí sí Me me estás- tocaban los que estaban pegajosos porque te dejaban la sensación Sí, sí, sí. en las manos de... Me estás queriendo... Ah, y es que además luego había gente que no sabía hacerlo porque te decían, lo tienes que mantener Era como si te lavabas las dejar manos, que te porque secara. también hubo el tutorial de Dejar que- cómo ajá. lavarte las manos. Dejar que se secaran tus manos. Bailabas en la Pero luego había gente que hacía esto así. Sí, para sacarte. Y Y no, ya, ya te habías contagiado. O hacían esto así. Ya. Ajá. O sea, extendían las manos en el aire, moverlas, agitarlas. Ya implicaba, bueno, no contagiarse, pero sí traer más bacterias. O luego restregártelas sobre el pantalón y eso era bueno. un poquito inevitable, o sea, porque no querías tampoco tener el gel todo el Pues es que se supone que lo podías pasar por las Ah, partes sí. de la mano para ya extenderlo, Ujú. ¿no? Y bueno, me estás diciendo entonces que nos volvimos catadores de gel antibacterial. Es más, Básicamente, hasta nos drogábamos accidentalmente. algunos Oh, con, Dios. con el gel antibacterial. Porque ya te lo poníamos y desde que te lo ponías olía un chingo a alcohol. Yo tenía... Entonces ya Sí, bien, sí. aplicabas la de... No, y de hecho sí te afectaba. Sí sirve. Sí, Gracias. sí, sí, como de a De huevo. hecho, lo olías para saber si sí tenía alcohol de... No, Es Es como de, güey, entre más huele a alcohol, este no más me va a tiene- limpiar. Ajá, exacto, güey. Como sí. a huevo, o Más sea, chingón está. Si lo lees desde acá dices, este está bueno. más alcohol, Pero- más huele a alcohol del 95, más sano es, ¿no? ajá, Así, o sea, güey, no, sí. Con esto sí me esterilizo, a huevo. Y bueno, eso fue, bueno, el epílogo era eso, que justamente mi tío, pues cuando yo vio todo eso, dijo, agarró su heladito y se quedó viendo así hacia el horizonte, exhaló y dijo, qué mundo. Ay, si hubiera Y dado ya. la frase más cabrón, así como, Como de, nos va a cargar la verga. como a esta hora murió Cristo, ¿no? Algo así. Güey, iba a decir... Al COVID no hay que tenerle miedo. Al COVID, al coronavirus, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Pero bueno, Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por este episodio más. Bendita sana distancia, benditos los amigos, benditos el Todos. Escuadrón de la Salud. bendita Susana distancia. Bendita Bendito Susana. Susana. Ya déjenlo en paz, por favor. Fíjate, Un beso hasta donde esté. yo estoy seguro que un día habrá otra cuarentena, habrá otra Le pandemia voy a hablar ahora sí. y le voy a hablar. Por favor, no la bufes. Muchas gracias, gracias por todo. Omarcín, un gustazo más. Como siempre. Un episodio más. Tarín. Juan Little John, ¿cómo andas? Ay, solo sin tirar el micrófono, por favor, pero bueno. Gracias por acompañarnos una vez más, muchachos. Síganos en nuestras redes, apoyen un poquito el canal, denle suscribirse. Eso ayuda Y bastante. activar la campanita. Pues ya, nada, muchas gracias. Nos lo estamos pasando, yo creo que muy bien con este podcast. Nos divertimos mucho grabándolo, entonces Y yo creo que se ve un poquito en los episodios. Muchas gracias. gracias por todo. Nos Y vemos en un siguiente episodio. chao. Adiós.